Hola, hola manos creativas, soy Edna y en este canal hablamos sobre diferentes máquinas que te ayudarán a crear productos personalizados. Y si estás lista para evolucionar los productos que creas, hoy te voy a mostrar una máquina que te llevará a personalizar tumblers hasta 40 onzas. Estoy hablando de la prensa de calor A200 de HTV-ROM. El diseño de esta máquina es mucho más resistente a su versión anterior y por la versatilidad de que su interior es extraíble, te permite crear tumblers hasta de 40 onzas. Así que aquí te voy a mostrar todo lo que debes de saber sobre esta prensa de calor y también cómo usarla para que tú puedas comenzar a personalizar esos tumblers así de grandes. Pero primero, ¿qué trae la máquina? La máquina, el sobre con la garantía y los detalles de uso, unos guantes resistentes al calor, cinta adhesiva resistente al calor, estas dos piezas de goma que son las que vas a colocar alrededor del tumbler o taza al transferir, y pues básicamente esta pieza es extraíble, lo que te permite agregar una segunda pieza que es la que te va a funcionar para hacer el tumbler de 40 onzas. Esta pieza tiene la forma del vaso y también incluye una goma que también tiene esta forma, por lo que hará que la aplicación sea mucho más sencilla. Entender cómo funciona es muy sencillo, ya que solamente con 3 botones vas a poder controlar toda la máquina. Controlas la temperatura, el tiempo y la presión. 3 valores fundamentales para que puedas variar tus tipos de personalizado, ya que lo puedes usar sobre tazas de cerámica, también sobre tumblers de cristal y obviamente los famosos tumblers, que estos generalmente son de metal y pues encontraremos diferentes tamaños disponibles. Para que no te pierdas al momento de personalizar, si tú decides crear con esta máquina, te voy a dejar en la descripción del video una guía para que puedas saber qué temperatura, presión y tiempo debes darle según cada material que vayas a trabajar. Pero antes de profundizar en esta prensa de calor, es muy importante entender cómo tú vas a lograr esos diseños. Así que lo primero es que hablemos sobre el proceso de diseño. Pues me voy a enfocar en el tumbler de 40 onzas, que es el reto más grande al momento de diseñar, ya que para los demás proyectos pues simplemente vas a medir el diámetro y la altura. Ahora, para los tumblers de 40 onzas debes dividir el vaso en 3 partes: la parte superior, la parte del centro y la parte de abajo. Teniendo en cuenta el tipo de impresora que vayas a utilizar, que lo vamos a ver un poquito más profundo en lo adelante, debes entender que por lo regular vas a trabajar con una hoja 8,5 por 11. En este tipo de hojas perfectamente puedes lograr la parte de arriba y de abajo en una sola hoja, tomándolo en la versión horizontal. Por lo que lo más sencillo sería trabajar el diseño en esta parte de acá y luego la parte de abajo, dejando la base de fondo blanco. Te va a dar una continuidad como logré en este diseño. Sin embargo, si tú quieres lograr un full wrap, o sea, que esté totalmente personalizado, es importante que utilices la plantilla. Ellos tienen un programa que se llama Lovely Idea Studio. Tú puedes entrar allí y simplemente seleccionar este tipo de tumbler donde te va a dar las funciones. Ahora, toma en cuenta que el full wrap, que incluso llega a este borde, o sea, cierra en la parte de atrás del tumbler, deberías utilizar un papel que sea un poquito más grande, o sea, puede ser de un tamaño legal. No el A4. El A4 para el full wrap no te va a funcionar porque vas a tener que hacer un corte para poder empatar. Por eso quiero que tomes esto en cuenta al momento de comprar este tipo de máquinas, ya que puede ser que tengas una idea de cosas que puedes hacer y luego al final te das cuenta que tienes ciertas limitantes porque quizás no tienes el panorama completo de las herramientas necesarias. Pero tranquila, no te preocupes, porque poco a poco vas a poder lograr tener todo lo que necesitas para crear esos proyectos personalizados que te encantan. Y si te preguntas cuál es la impresora y tintas de sublimación que utilizo, pues aquí te voy a contar mi más reciente experiencia en este sentido. Aquí se llenó todo. Tengo que cambiar el colector de las tintas, que es este de aquí abajo. Este de acá hay que cambiarlo, entonces lo voy sacando. Y también tengo que cambiar
todas las tintas. Estas tintas eran de las de Siser, las Easy Solid, pero yo voy a hacer ahora el cambio a un nuevo tipo de tinta. Estas son las nuevas, las Sublijet. Y aquí viene el recolector de tinta. Aquí vemos como todos los cartuchos están llenos. Entonces, si vamos aquí. Aquí nos va diciendo la tinta. Aquí está, magenta, yellow. Perlas. Wow, nos contó, es cierto, nada más tengo uno solo. Y aquí está el West Collection, que fue la parte de abajo que cambiamos. Aquí dice que está lista. Entonces cuando se llena, pues toca reemplazarla otra vez. Luego de todos estos cambios, es muy importante que podamos calibrar el color de la máquina. Para esto vamos a limpiar la inyección de los cabezales y vamos a bajar mucha tinta para lograr tener los colores que deseamos. En ocasiones se presentan problemas con el color, es un color no deseado. Y pues ahora te quiero mostrar dos acciones que puedes tomar para lograr mejorar esa calidad del color. Para lograr el color correcto, fíjense, aquí se difumina un poco la tinta negra, aquí también, incluso el rojo. Entonces yo ajusté el color directamente en el sistema. En el sistema de Sogras lo que hacemos es darle a gestión del color y aquí le damos en personalizado y podemos mover los colores según necesitemos. Para aclararlo, yo lo que estoy haciendo es subiendo un poquito el brillo, bajando un poco el contraste y le doy a aplicar en la imagen y aquí comenzamos a ver cómo va cambiando. De esta forma también incluso si hay un color que está tirando más azul o amarillo, pues podría simplemente modificarlo por aquí y como ves se empieza a notar la diferencia del color. Todo salió un poquito más claro, miren aquí es donde más se puede ver la diferencia. Sin embargo, el color negro todavía sigue dando ese difuminado que no queremos. Vuelvo al sistema en la computadora y directamente en el programa de diseño, que en este caso es Illustrator, estoy ajustando el color. Ahora volvemos al programa de impresión. Aquí tenemos un resultado más cercano a lo que buscamos. Y si te está gustando el video, no olvides regalarle un me gusta. Antes de continuar, me gustaría comparar esta nueva prensa de calor con la anterior. Pues en la versión anterior vemos que es más pequeña, compacta, pero es muy limitada ya que solamente nos permite personalizar tazas y tumblers sencillos. Mientras que en esta versión podemos crear hasta tumblers de 40 onzas y podemos hacer las tazas, podemos hacer los otros tumblers, en fin, la variedad es mucho más amplia. Sin embargo, debo ser muy honesta contigo porque todo va a depender de las posibilidades que tú puedas conseguir. Pues para mí sigue siendo mucho más práctica la anterior para hacer tazas, para hacer tumblers sencillos, ya que no necesito estar cambiando las piezas. Ahora bien, los tumblers de 40 onzas son un producto más exclusivo, más premium y es algo que no todo el mundo tiene. Por esa razón puedes cobrar muchísimo más por un tumbler de 40 onzas que por una taza o por un tumbler más sencillo. Por lo que si tú lo que estás buscando es ampliar tu negocio y tener mayores tipos de productos disponibles para tus clientes, esta es una buena forma si ya estás en el mundo de la sublimación, porque recuerda que necesitas tener todos los insumos de sublimar para utilizar esta plancha térmica. Ahora bien, si tú lo que quieres es hacer tazas y realmente te vas a quedar haciendo tazas, pues considera la versión anterior, ya que esta es mucho más compacta, menos pesada y más fácil de utilizar. Así que todo va a depender de lo que tú requieras para tu negocio. Y sí me encantaría saber cuál de las dos máquinas usarías tú.
Al momento de armar cualquier proyecto de sublimación, es muy importante que la cinta resistente al calor se pegue bien en el trabajo para que no se mueva, porque cualquier movimiento puede darle un efecto sombra no deseado al proyecto. Y aquí te voy a mostrar un error que a mí me acaba de pasar. Mira, personalizando esta taza y en la A y la Creativas, quedó un poquito difuminada. Miren en este caso la diferencia. Aquí quedó perfectamente, pues aplicamos el tape bien apretado. Entonces, aquí tenemos, esta es la goma especial que va únicamente con estos tumblers de 40 onzas. Al momento de poner la goma para el calor, podemos ver que va a quedar excelente esta parte del empate de la hoja. Esto sobre todo es cuando trabajas con impresiones 8,5 por 11. Ok, ya quedó listo. Ella automáticamente abrió. Automáticamente terminó. Ella abrió esta parte que fue la que te mostré que estaba completamente cerrada. Confieso que estoy muy nerviosa por el resultado. Súper cool. Me gusta cómo quedó el verde. Tú sabes que una sublimación quedó bien cuando el texto se lee perfecto.